este Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Rafael Paz, es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y con toda una, a pesar de su juventud, con toda una trayectoria en el sector privado y en el sector público. Rafael, buenos días. Querido encantado. Ramón, qué placer estar aquí. Hoy estoy más contento que... Entonces tú le dices querido a Ramón y a mí. No, espérate. Todavía te falta. Hoy estoy más contento que la última vez. Porque Jacqueline está aquí. En mi Ah. última entrevista, Jacqueline estaba, creo que de vacaciones. Ya. Le dije, Ramón, me falta algo, pero ya estamos completos. Ay, qué bueno. Hola, Rafael, qué gusto. ¿Cómo te sientes? Muy Qué bien, placer. contenta de que estés aquí. Yo igual. Rafael, es bueno, contábamos una anécdota del encuentro del presidente de los dos presidentes. Y entonces el presidente Fernández se refirió a la presidenta Chinchilla y le dijo, miren este país, como la prensa no reseñó lo que pasó lamentablemente como panel, ¿por qué se origina el comentario del doctor Leonel Fernández? Mira, antes que todo, darle las gracias a don Manuel Estrella por haberme invitado a este 75 aniversario de Multimedios del Caribe. Fue una ocasión formidable, donde yo creo que la República Dominicana dio una demostración primero de la robustez de su democracia, con una libertad de prensa y libertad de expresión que se consolida, y creo que es parte de nuestros estandartes hacia afuera, pero también respecto al clima democrático. Allí había un panel donde habían dos expresidentes de países importantes y de los más avanzados de América Latina. Estamos hablando de Argentina y estamos hablando de Costa Rica, que constituyen referentes democráticos. Y había un tercer presidente, que era el presidente Leonel Fernández, como, digamos, expresidente anfitrión. Y allí se daba una discusión sobre los populismos en América Latina y la conflictividad, digamos, de la gestión del poder. Macri hizo una exposición bastante, digamos, crítica sobre el populismo, sobre los diversos países. Chinchilla habló de lo mismo, de la pugnacidad que hay entre las fuerzas políticas que genera la apertura para que lleguen personas fuera del sistema a querer salvar los países, etcétera. Pero cuando le tocó la exposición al doctor Leonel Fernández, él hizo una brillante exposición de cómo digamos, hay dos agendas que coinciden. La agenda de la deuda social acumulada, donde todavía los países tenemos que trabajar temas como la energía eléctrica, la desnutrición, la lucha contra la pobreza, y la agenda de futuro con todo este tema del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, de las criptomonedas, etcétera. Y resulta que cuando el presidente Fernández está en medio de su exposición, llega el presidente Abinader, que le tocaba dar la conferencia de cierre. En ese momento, entonces, el presidente Fernández continúa un momento su exposición, pero hace algo que es inusitado. Presidente Fernández hace una pausa y le da la bienvenida al presidente Abinader. Dice, acaba de llegar el presidente de la República, Luis Abinader, y lo presenta. Y entonces todo el mundo aplaude y le da la bienvenida al presidente. Y le dice, presidente Chinchilla, esto posiblemente solo usted lo vea aquí en República Dominicana, que el líder de la oposición presenta y le da la bienvenida al presidente actual de la República. Entonces eso fue una ocasión... Lo cual dice mucho del sistema político, de nuestros líderes. Claro, porque lo que resulta en otros países es que los líderes que salen o que están compitiendo, digamos, como está cerrada ahora mismo una competencia entre Luis Abinader y Leonel Fernández de cara al próximo proceso electoral, lo que hay es un ambiente de hostilidad y de denuncia y de cuestionamiento. No, ellos se quedaron sorprendidos por el nivel de armonía que puede existir en un país como la República Dominicana, y yo creo que eso es uno de nuestros principales activos, que a pesar de las diferencias políticas que podamos tener, que a pesar de las diferencias partidarias, tenemos la inteligencia y la capacidad como sociedad de coincidir en ambientes neutros como este, de un medio tan prestigioso como el Caribe, y en medio de esa comunidad empresarial de la comunicación, los líderes políticos poder intercambiar de manera sosegada, poniendo siempre el país por delante. Y lo mismo entonces que ocurrió cuando el presidente Abinader le tomó la palabra y le correspondió con la conferencia de cierre, y ya tú has señalado lo que ocurrió. Así es. Y Rafael,
que parece que una premonición. Eso puede tener mucha lectura. ¿Eh? Sobre todo lo que dijo Abinader. ¿verdad? Lo que dijo Abinader. Y lo que no dijo. Vamos a tener que negociar cómo es que yo lo voy a presentar a usted a futuro. Exactamente. ¿Eh? Por eso digo lo que no dijo, sobre todo. Así es. Rafael, estos han sido unos días bastante difíciles para la República Dominicana porque hemos visto cómo a inicio de este trimestre del año y este mes de abril han ocurrido varias cosas. Primero tenemos los fuegos forestales, nuestro medio ambiente está seriamente cuestionado, el descalabramiento de las tunas de Baní. Ahora vemos la situación de las muertes de los niños en los hospitales, sobre todo en las maternidades, con cifras alarmantes de cómo está esa variable que realmente nos coloca y nos certifica más como un país con serias deficiencias en el sector salud. Y ahora vemos el tema de los asesinatos de personas con las llamadas balas perdidas, que no son nuevas en la República Dominicana, pero que lamentablemente como que han ocurrido casos que muchos dirán que son aislados, pero una muerte que ocurra, como por ejemplo la del niño de 9 años cuando salía del aeropuerto del Cibao, del aeropuerto del Cibao, no dejan de lacerar los sentimientos de la sociedad dominicana. Uno solo que se pierde en estas condiciones ya es mucho, y no han sido uno, sino varios que ocurran. Entonces, todo este ambiente en medio de otras situaciones que vienen añadidas, que te voy a dar la oportunidad de que tú se las sumes o reste, ¿no? Como te crea posible. ¿Cómo ves el panorama de la República Dominicana actualmente con miras a lo que va a ocurrir en el 24? Que es una ratificación de este gobierno o una elección de un nuevo gobierno con otras propuestas para el país en medio de las situaciones que vive. Mira, antes de cualquier cosa yo quiero aprovechar para solidarizarme con las familias que han perdido a sus hijos. Tanto el caso de los niños de la maternidad, como este caso lamentable de esta niña que fue objeto, digamos, de un disparo, de varios disparos por fascinerosos, y este niño que llegaba con su familia a vacacionar a la República Dominicana. Yo soy padre y yo sé lo que significa un hijo para una familia. Yo no me imagino, ni quisiera imaginarme nunca el dolor desgarrador que es perder a un hijo. Y yo creo que la sociedad dominicana, por entero, tiene que hacer todo lo que tenga que hacer para proteger a nuestros niños. Hay cosas que no se toleran en las sociedades. Yo creo que nosotros no podemos tolerar que a ningún bandido se le ocurra que puede liquidar a un niño y que va a quedar impune. No puede ser. Y yo quiero hacer un llamado serio a las autoridades dominicanas, al jefe de la Policía Nacional en este caso, para que en estos casos se actúe con justicia, pero con la drasticidad que permite el sistema legal dominicano. En el caso de los hospitales, yo creo que se ha hablado mucho del sistema de salud, se han hecho muchas promesas y se ha gastado mucho dinero. Yo siento también que las actuales autoridades del sistema de salud, muy críticas que fueron en el pasado, muchos tweets que lanzaron, muchos dedos levantados acusando, y creo que por respeto a la sociedad, tienen que asumir un poco más de responsabilidad frente a la población. Yo coincido con el presidente Fernández en torno a que no deben cometerse injusticias y que debe investigarse apropiadamente en el caso de las autoridades del hospital. Sin embargo, las autoridades nacionales, especialmente el director del Servicio Nacional de Salud, debe dar la cara con este tema, pero no para salir del paso. Se supone que se ha gastado como nunca en el sistema de salud de la República Dominicana. Lo presentan como logro, ¿verdad? Entonces, esos gastos tienen que tener resultados. 34 niños muertos no es un resultado, es una tragedia. Es una tragedia que enlutece a la República Dominicana. Yo creo que como sociedad merecemos mucho más. Vamos ahora a la parte política, porque Rafael Paz fue designado en una comisión amplia de la Fuerza del Pueblo encargada de discutir, de negociar,
de establecer alianzas con miras a las municipales y las congresuales. Sí. ¿Cuál es la tarea de ustedes? El cronograma electoral establece un periodo para la formalización de alianzas. El presidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, han establecido como meta la conformación de un gran frente opositor que incluya a las distintas organizaciones políticas que hacen vida en la oposición. Para eso se necesitará llegar a acuerdos dentro de los marcos que establece la ley y entablar conversaciones. Hay iniciativas como una coordinadora opositora y como distintas coaliciones que se han ido formando, pero a todo esto hay que ya darle cuerpo, digamos, formal, desde la perspectiva legal y desde la perspectiva política. Entonces, la dirección política de la Fuerza del Pueblo designó una comisión de sus miembros, integrando los voceros legislativos también, para que pudiéramos llevar a cabo este proceso en las próximas semanas. Ya esta comisión ha iniciado sus trabajos y en los próximos días se estará iniciando una agenda de contactos con los fines de cumplir con el mandato que recibimos de la dirección política. ¿Y cuáles son las aspiraciones? ¿Hasta dónde pretende llegar la Fuerza del Pueblo con esta gestión? ¿Cuáles son, cuál es la meta? ¿Qué es lo que quieren lograr para las municipales? Mira. Y que no voy a revelar la estrategia. No, mira, la meta es sencilla. La Fuerza del Pueblo está conformando una gran mayoría que pueda lograr una victoria contundente en las municipales, lograr una gran cantidad de votos, movilizar una gran cantidad de votos, pero además de todo lograr conquistar plazas estratégicas y una cantidad importante de ayuntamientos en el país y hacerlo de la mano con distintas fuerzas políticas que coadyuven con nosotros. Pero fuerzas pequeñas, perdón, Paz, porque hay una cosa. El Partido, por ejemplo, de la Liberación Dominicana, que tiene muchísimas alcaldías. ¿Cuál es la ganancia del PLD de negociar de negociar esas candidaturas con otro partido si de antemano ya las tiene? Mira, por ejemplo, en ese caso. Mira, es que hay distintos casos. Hay fuerzas importantes como el Partido Revolucionario Dominicano, como el Partido Reformista Social Cristiano, o como un conjunto de partidos, digamos, que tienen incidencia en distintas plazas. Y la visión nuestra es poder articular todo esto para llevar a Leonel a la presidencia de la República. Esa es la visión nuestra. Y lograr una gran victoria en las municipales es, digamos, un paso estratégico en esa dirección. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que es nuestra antigua organización, donde tengo mucha gente muy querida, ustedes lo saben. Digamos que hay espacios de potenciales entendimientos, sobre todo con aquellos que tienen una visión, digamos, de armonía, de conciliación. En política nada está escrito en piedra. Yo pienso que en el pasado se han cometido errores importantes que hay que subsanar, pero estamos en el presente. Y habrá que ver el espacio que existe para poder, de manera sosegada, pero sobre todo en función de un compromiso con el avance del país, construir acuerdos que puedan permitir lograr el objetivo de representar mejor a la gente desde la perspectiva municipal. Eso es lo que se está visualizando a nivel general. Me refiero de manera particular al PLD en esta ocasión porque tú pusiste el tema sobre la mesa. Pero este principio aplica a todas las fuerzas políticas con las que podamos tener cualquier tipo de diálogo. O sea, la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo que surge de la lucha por la defensa de la Constitución, que tiene un compromiso con la consolidación del Estado social y democrático de derecho y que además tiene el compromiso de generar espacios para las nuevas generaciones. Y todos los movimientos que hagamos de cara al proceso electoral tendrán como propósito apuntalar esos principios, apuntalar un partido de ideas y de conocimiento que pueda conquistar el corazón de los dominicanos
Y en ese propósito vamos a sumar a todas las fuerzas políticas que estén dispuestas a ser parte de ese gran proceso de rescatar la esperanza nacional. Nos vamos a una breve pausa, porque nos pasamos un poquito en este segmento. Nos quedan todavía algunos minutos y algunas preguntas a Rafael Paz. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Rafael Paz, abogado, fue director ejecutivo de CONEP, también presidió el Consejo Nacional de Competitividad, fue candidato a senador del Distrito Nacional y actualmente es miembro de Un Paso, miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo. Ya estamos en una etapa, Rafael, que es indudable hablar de política y de lo que pudiera pasar en el 2024. Recientemente tuvimos la encuesta Gallup, que se tiene como la de mayor credibilidad, y bueno, hay diferentes interpretaciones. ¿Cómo ven la proyección de lo que pudiera ocurrir en el 2024? ¿Qué le dicen los números con los cuales ustedes trabajan? Si se pueden compartir con el teleauditorio. Mira, yo creo que las mediciones que han salido de manera pública demuestran lo que nosotros hemos venido diciendo de manera clara y precisa desde hace tiempo. Aquí hay un proceso de polarización de la discusión política y de la intención de voto entre el actual gobernante Luis Abinader y entre el doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Definitivamente la Fuerza del Pueblo se ha consolidado como segunda fuerza política de la República Dominicana a casi un año de las elecciones, o a más de un año de las elecciones generales y a un poco menos de un año de las elecciones municipales. Y la tendencia, que es lo más importante a la hora de ver mediciones, indica que la Fuerza del Pueblo va a llegar como partido en una competencia cerrada como marca con el PRM y se va a consolidar lo que nosotros hemos visualizado y que es lo que existe hoy, un empate técnico. Y Leonel Fernández va a superar en mayo a Luis Abinader en la intención de voto en la República Dominicana. Nosotros estamos muy bien posicionados. ¿En mayo del año que viene o si se hacen mediciones en este mayo? Bueno, las mediciones de este mayo son indicativas. Las importantes son las de mayo del año que viene, que son las votaciones. Como dice, esa es la encuesta de verdad. Esa es la encuesta de verdad. Ahora, yo sí te aseguro algo, Jacqueline, en plazas determinantes, como en la capital y el Gran Santo Domingo, la Fuerza del Pueblo es una realidad contundente. Hoy nosotros competimos con el PRM como partido por el primer lugar en la capital y si las elecciones municipales y legislativas fueran hoy, nosotros ganáramos la alcaldía y la senaduría del Distrito Nacional. ¿Es cierto que Rafael Paz va a correr como candidato a alcalde? Hay una corriente mayoritaria de mi partido que está decidida a que nosotros asumamos la candidatura a la alcaldía de la Fuerza del Pueblo. Yo he estado en un proceso de consulta con la dirigencia de la Fuerza del Pueblo a nivel del Distrito Nacional y Pero tú estás recorriendo barrios. Todo el tiempo. Yo no me he parado, yo no paro. La semana pasada, por ejemplo, estuve en Manganagua, estuve recorriendo el sector de los ríos y estuve en el Simón Bolívar, pero asimismo he estado en Capotillo, en Cristo Rey, en Los Guandules. Hay sitios de esos que Jacqueline nunca ha ido. No, ni tú tampoco. Te puedo invitar, Jacqueline. Mira, te puedo invitar para que conozcas y participes en esos recorridos maravillosos de la esperanza. Pero asimismo me mantengo conversando con los principales actores sociales, líderes universitarios, líderes sindicales, en los espacios de discusión política de la República Dominicana y en los medios de comunicación. Rafael, mira, y desde las cómodas oficinas del CONEP, a ir a un barrio, en las oficinas del CONEP, estrategias de cómo va el país y estrategia de cómo mejorar, ¿verdad? Y defender a ese sector. En los barrios, ver cómo es la otra República Dominicana, como yo digo, que hay varias visiones de lo que es el país y no está en el polígono central, sino que hay que salirse un poquito de él. ¿Con cuál de las dos te queda? ¿Con cuál de las dos te sientes más cómoda? ¿Cómo tú piensas el talento que tú tienes proyectarlo hacia el país? Mira, yo creo que ¿desde dónde? No hay que elegir. Una cosa es complementaria de la otra.
Ya. Yo tengo el privilegio de tener las dos visiones. Desde, digamos, los escenarios, los grandes escenarios de discusión de políticas económicas y del futuro del país, en el ámbito académico, económico y político, y la sensibilidad y la conexión con la realidad que me da estar en constante presencia. Yo hago la política por amor, yo hago la política por compromiso. Yo creo que si uno no se dedica a servirle a la gente y a entender a la gente y a mejorar sus condiciones de vida en su comunidad, toda la discusión a nivel conceptual, teórica y general que podamos tener no tiene sentido. A mí me gusta la política con rasgo humano. Yo lo hago por vocación. Y he tenido que sacrificarme, y todo esto implica pagar precios, y hay noches que se dejan de dormir, y hay momentos que no se está con la familia, pero siento que vale mucho la pena. Y con Dios por delante veré buen fruto, que no es llegar a posiciones, porque una cosa, es hacer que cambie Rafael, la vida de la gente. es muy diferente ser un candidato a senador, es decir, lo que hace un senador es muy distinto a lo que hace un alcalde. ¿Tú te sientes que puedes encajar en esa posición? Es que lo que yo soy fundamentalmente es un gerente y un ejecutivo. En mi trayectoria lo que he hecho es transformar instituciones, modernizarlas y hacerlas más eficientes. Yo lideré la organización empresarial más importante de la República Dominicana y la transformé y la convertí en una organización moderna, vanguardista y de alto impacto en términos de comunicación y un referente para las demás organizaciones empresariales. Yo transformé el Consejo de Competitividad. Yo he gestionado más de 1.000 millones de pesos de presupuestos públicos y privados, con altos niveles de transparencia y excelencia. Y logré que el Consejo Nacional de Competitividad, una entidad técnicamente con un presupuesto pequeño, se convirtiera en una de las líderes de las transformaciones dentro de la administración que me correspondió estar en el Estado. Y esa experiencia a nivel de gestión, también con mi visión de la macroestructura del Estado a nivel legislativo, porque tengo formación jurídica, ¿verdad?, y experiencia en el Congreso, me va a permitir transformar o impulsar transformaciones para mi ciudad. Por ejemplo, nosotros necesitamos liderar el proceso de aprobación de una ley de capitalidad en la República Dominicana, que es necesaria para Santo Domingo. Ustedes pueden creer ¿De capitalidad en qué consiste? La ley que organice las facultades, las atribuciones, las competencias de una ciudad que es la más densa del Caribe. El Distrito Nacional tiene 11.492 personas por kilómetro cuadrado. Cuando entra la población flotante, que son 1,5 millones de personas que vienen todos los días a la capital. En 38 kilómetros. En 92.8 kilómetros. Pero todo, es decir, todo el Santo Domingo. No, el distrito. El distrito tiene 98 kilómetros. Tiene 92.8 kilómetros cuadrados. Y tiene 11.492 personas por cada uno de esos kilómetros cuadrados. Cuando entra la población flotante, que es 1,5 millones de personas, esa densidad aumenta a más de 22.000. Eso nos convierte en la tercera ciudad más densa del mundo, solamente detrás de Dhaka y Mumbai, superando a Medellín. Entonces, esa ciudad, con esa complejidad, con barrios tan densos como Capotillo, que tienen 50.000 personas por kilómetro cuadrado, se gobierna con las mismas facultades legales que se gobierna el municipio de Jaquimelles o de Cancalapiedra. Una ciudad... Pero tú estás hablando del distrito. Del distrito. Y los barrios del distrito. El ayuntamiento del Distrito Nacional tiene las mismas facultades legales que tiene el ayuntamiento de Jaquimelles. Por eso es que nada lo resuelve la alcaldía. Solamente se dedica a hacer parques y contenes en términos prácticos y a recoger la basura. Pero nosotros necesitamos una gestión de la ciudad, un gobierno municipal que pueda coordinar el tránsito, que pueda gestionar los servicios públicos de manera adecuada, y como el agua, por ejemplo, que pueda trabajar y tener los recursos y las facultades para impulsar la puesta en marcha de un drenaje pluvial y sanitario apropiado para los habitantes de este territorio, que pueda asumir las facultades de seguridad preventiva que se requieren. Ese desorden en las esquinas de la capital, te digo yo que si asumo el reto de la alcaldía, al día 2 de mi gestión se acaba ese desorden que hay en las esquinas con limpiavidrios, pedigüeños y personas haciendo comercio de manera informal. Buscaremos soluciones
para que estas personas puedan incorporarse apropiadamente al sistema productivo, porque hay un tema de justicia, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, Sí. pero no poniendo en riesgo la seguridad de la gente. Ese desorden tiene que No, acabarse. y ellos mismos se ponen en riesgo también. Totalmente, pero ustedes no han visto los casos de los limpiavidrios entrándose a golpe con los conductores o dándole pedradas a mujeres. Eso no se puede permitir. Eso está prohibido incluso por la ley. No, hubo un señor que mató a un limpiavidrio hace unos años. Rafael, hecho muy lamentable. qué Un pena hecho no tener más lamentable. tiempo, pero te agradecemos muchísimo. La Fuerza del Pueblo es una gran adquisición. Tiene en ti un gran vocero. Y yo siempre digo, denle seguimiento a esa carrera política. Así es. Gracias. Rafael, muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Volvemos con la recta final.